Vincenzo. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, señor Director del Diario de Ávila y queridos diputados, querido José Ramón García Hernández, querido Pablo Casado, autoridades, diputados, secretarios de Estado, señores embajadores, señores europarlamentarios, queridas amigas, señor Ministro, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero darles, en nombre del Congreso de los Diputados, la más cordial bienvenida a esta sala Ernest Lluch, a la casa de todos los españoles. Y quiero agradecer, en primer lugar, a José Ramón García Hernández, a Joserra, como todos le conocemos, su amable invitación para asistir a esta presentación de su libro Reflexiones desde fuera de la muralla. Supone una gran alegría poder compartir este acto contigo, con tantos amigos y con tantos compañeros. Si bien, José Ramón, ya conoces lo que implica y lo que conlleva la presentación de un libro, tus cartas desde Sarajevo, que llegaron, por cierto, a muchos destinatarios, estoy segura de que, pese a tu experiencia y a tu larga trayectoria, todavía tienes una especialísima emoción esta tarde aquí, para presentar esta obra tuya, a la que has dedicado tanto tiempo, este nuevo libro del que todos ya estamos disfrutando. Y además que se ha ido fraguando a lo largo de los 5 años en el que se fueron publicando tus artículos en el Diario de Ávila, al que le queremos dar al director las gracias. Ese Diario de Ávila, que según me han contado, es donde aprendió a leer José Ramón, subido al regazo de su abuelo, y que ya le gustaba entonces mucho la lectura de su diario, del Diario de Ávila. No quisiera ocupar excesivo tiempo con mis palabras. Lo importante es escucharles a ustedes. Tendré la oportunidad de hacer después una reflexión con todos, pero sobre todo lo que queremos es escuchar a su autor, dejar que sus palabras reflejen y complementen lo que ya ha plasmado tan acertadamente por escrito y conocer de primera mano las claves de esta obra, de su obra, que tienen, desde luego, alicientes y acicates para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Qué bonito de alicientes y acicates. El director del Diario de Ávila. Buenas tardes, presidenta, ministro, diputados. Benigno, que ya hemos coincidido en alguna presentación también de libros de Joserra. Me van a permitir, a pesar del protocolo, pues un poco la informalidad de mi presentación. Joserra bien sabe que hasta me he hecho de rogar para venir a un momento tan importante. Y quiero trasladarles pues un poco mi relación con Joserra y desde el punto de vista de un director de periódico, cómo unas colaboraciones así encajan cada día. Joserra y yo podíamos tener una amistad desde que éramos chavales, pero una leve diferencia de edad, y él es algo mayor, no sé si el auditorio se ha dado cuenta, propició que yo tuviera más relación en épocas juveniles con sus hermanos más pequeños. Uno compañero de clase y otro más pequeño, a quien le llegaron a poner una multa por mi culpa un domingo que me hacía el favor de acercarme a mi casa en Subespino. Ya ha llovido, bueno, como es Ávila, ya ha nevado desde entonces, y si la memoria y los cálculos no me llevan a error, a finales de 2007 o a principios de 2008, casi recién llegado yo a Ávila otra vez, ya como director de Diario de Ávila, me reencontré con Joserra, el diplomático, como decían en la redacción del Diario de Ávila. Él vino a Ávila en aquella ocasión y yo creo que estaba en ese momento de tránsito entre Sarajevo y Sofía y pudimos compartir unas palabras. Llevaba ya colaborando con la cabecera varios años y yo, en ese momento, recién llegado, tenía que tomar la decisión de qué firmas continuaban y cuáles no, como puede ser obvio. Me gusta tomar decisiones consensuadas. Y el resto del equipo, no sé si se lo he comentado siquiera a Joserra en alguna ocasión, me decían
que preferían la continuidad de Joserra porque era diferente al resto de colaboradores. Y tener un elemento diferenciador en estos tiempos no es poco. Como les digo, hace ya casi 10 años se presentó un día en mi despacho para darse a conocer y que pudiéramos conversar sobre su continuidad. Él tampoco tenía ninguna duda. Quería seguir manteniendo ese vínculo con Ávila vivo, con su Ávila querida. Todos los que están aquí supongo que saben a qué me refiero. Quizás yo sea más talibán de lo abulense que él, pero él tiene más mérito porque lo ha llevado a gala durante años y a pesar de las dificultades que plantea la distancia. Quedamos en dar una continuidad a sus colaboraciones. Ambos nos sentíamos cómodos en ello y hasta aquí hemos llegado. Segundo libro publicado y ríos de tinta, espero y confío aún por escribir. Pero quiero ir a los artículos. ¿Por qué se publican en domingo? ¿Es casualidad? ¿Está predefinido por algo? ¿Buscamos más difusión de sus artículos aprovechando el día de semana que tradicionalmente más prensa se vende? Pues esta tarde se lo voy a confesar. Los artículos de Joserra son prácticamente ensayos, pero han adquirido rápidamente el tono divulgativo que exige un medio de comunicación impreso como un diario que, lo aceptemos o no, tiene una caducidad de 24 horas. Y probablemente el domingo sea el día que se puede leer con más sosiego un artículo de las características de las hoy reflexiones desde fuera de la muralla y las anteriores cartas de Sarajevo o cartas desde Sofía. Además, Joserra tiene una limitación que no tiene el resto de articulistas del periódico y, sinceramente, ahí juega en desventaja. Él puede hablar de política y lo hace, y creo que desde una reflexión constructiva, pero sabe que no puede impartir dogmas partidistas. Pero seamos francos, ya que estamos entre amigos y lanzando confidencias. Tampoco ha hecho falta comentarlo, si acaso y de pasada, el día que apareció su nombre en las listas a este Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011. Sin embargo, imaginarán que sería una bobería mantenerse al margen de ello, y siempre ha podido caminar con equilibrio sobre la cuerda floja, lo que en ocasiones, bastantes ocasiones, se traduce en unos complejos mensajes entre líneas no fácil de descifrar, por lo que les animo a que los relean teniendo presente esta singularidad. Por ello, me alegro de la edición de este libro, que con un simple repaso me ha hecho evocar grandes momentos que ha despertado en la conciencia personal y estoy seguro que también en la colectiva. Con la confianza con la que les he hablado esta tarde, quiero terminar confesándoles la dedicatoria que este desvergonzado, en el mejor concepto del término, pero no se me ocurre otro calificativo, me escribió hace mes y medio en mi despacho de Diario de Ávila. Para John Wayne, el de Ávila, con toda la amistad de siempre y con el deseo de que este viaje a Troya nos merezca la pena y lo podamos reír juntos en la vuelta a nuestra particular y adorada Ítaca, abulense. Como ven, y a pesar de las diferencias que podamos tener, si no la relación no sería constructiva, nos une una pasión por Ávila que nos hace confluir en la búsqueda de oportunidades. Joserra, sigamos construyendo, tú ahora desde la política, yo desde un periódico que se debe a su gente y a su tierra, y confiemos en que quien más necesite, más reciba, porque será la manera de lograr una convergencia que no solo ayude a un territorio, sino a todos los que le rodean. Acabo animándote, si reeditas el libro, a que en el título La muralla pase a tener la primera M mayúscula, porque muralla de Ávila solo hay una en el mundo y la podemos utilizar ya como nombre propio. Muchas gracias por dejarme intervenir en este acto y este libro lo guardo ya como un tesoro porque ayudó a Ávila a hacerse más grande. Muchas gracias. Tiene la palabra don Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Muchas gracias, presidenta, ministro, diputados, autoridades, queridas amigas, queridos amigos, director del diario y muy especialmente, naturalmente, al autor del libro, a nuestro común y admirado amigo Joserra. Gracias por invitarme. Tengo la curiosa sensación de estar invitado en mi propia casa, en el año 1981, como recuerda también algún ilustre colega en esta mesa, ingresé como letrado de las Cortes en tiempos ciertamente complejos y confusos para la democracia española y desde entonces, pues, ciertamente me siento en el Congreso de los Diputados y en el Senado como una parte sustancial de mi propia vida. Efectivamente, no es la primera vez que tengo el placer de presentar un libro de Joserra. Ya participé en Ávila en la presentación de cartas desde Sarajevo.
Y Joserra, que es siempre amable y persistente, pues tiene el empeño de que le acompañen los hitos bibliográficos que nos va dejando cada poco y que es de prever que en los próximos, no digo ya años, semanas, meses, estoy casi seguro de que tendremos más. Joserra es autor de estupendos artículos, pero yo también tengo que hablar de una faceta suya en la cual la enjundia intelectual de nuestro personaje es verdaderamente notable. José Ramón García Hernández, el doctor García Hernández, elaboró una tesis doctoral que tuve dos grandes honores. Uno, dirigirla, y dos, editarla en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por cierto, la edición del libro sobre Burke tiene un prólogo del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Creo, podría casi asegurar, que es la primera vez en la historia del centro que un presidente del Gobierno pone prólogo a un libro. Y para mí fue una enorme satisfacción dirigir la tesis, participar en el acto muy brillante de su defensa, entre otras razones, si me permiten ustedes la confesión, ahora que estamos entre amigos, porque en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense ni siempre ni todos estudian cosas tan interesantes como el pensamiento político de Edmund Burke. Joserra es hombre polifacético, ya lo sabemos muy bien, hiperactivo, generoso, como sabemos bien sus amigos. Hay muchas facetas que destacar en él. Es un profesional exitoso en la carrera diplomática. Hoy hay muchos miembros de esa ilustre carrera que nos acompañan. Fuente natural, por otra parte, y lógica de cargos públicos. Es un político en el sentido más noble de la expresión. Yo creo que ha llegado la hora de reivindicar la política bien hecha, la política hecha con limpieza, con sacrificio, con deseo de servir a los ciudadanos. Y es un político que además reúne la doble condición de cosmopolita y de local. Joserra tiene la amabilidad de citar una expresión mía, una frase mía en la introducción que procede del prólogo de Cartas de Sarajevo, que dice: «Solo los mejores consiguen conjugar el genuino espíritu cosmopolita con el amor natural a la propia tierra». Y amor natural a la propia tierra, desde luego, se desprende permanentemente de estas reflexiones desde fuera de la muralla, con y sin muralla, de la dedicatoria, que es tan breve como realmente hermosa, a Ávila y a los abulenses, y, en definitiva, con ese conjunto de ideas que planean sobre todo el libro y en las cuales pues, encontramos mucha materia de reflexión, muchas cuestiones que nos apetece leer, releer y pensar más de una vez. Joserra es un político y a la vez tiene una notable faceta intelectual, es un político con ideas. Yo diría que es un genuino Whig, me atrevería a decir que es un polite Whig. Las dos cosas son bastante necesarias hoy, ser polite y ser Whig. Saben ustedes que el eje de su tesis doctoral sobre Burke es que el autor de las reflexiones sobre la Revolución Francesa no es el padre del pensamiento conservador, como todo el mundo opina, sino que es un genuino liberal que, al hilo de su actividad política, logró construir un pensamiento político que se plasma, que culmina en las reflexiones sobre la Revolución Francesa. Balzac decía que la práctica nos habla en presente, mientras que la teoría utiliza, por definición, el futuro. Yo creo que el autor de este libro conjuga las dos facetas. Habla en presente porque es un libro en el que hay mucho de intrahistoria, que hubiera dicho Unamuno. Fíjense ustedes en el título de algunos artículos, ¿no? Habla de los tomates, del lobo en las sierras de Ávila, de la expresión coloquial «eres un crack». Aparecen por ahí los helados de leche merengada. O sea, no me digan ustedes que no es apetecible leer libros que hablan de esas cosas tan atractivas, pero que a la vez reflexiona con profundidad sobre temas como la globalización, la educación, la libertad y la patria, y algo muy importante, el privilegio que compartimos de ser españoles. En definitiva, termino mi intervención recomendándoles de verdad, no solo por afecto personal, sino porque es un libro importante, que lo lean, que lo piensen, que disfruten de un texto, por cierto, muy bien editado, como hace siempre el Congreso de los Diputados, y que disfruten, por ejemplo, esta Semana Santa, de la prosa limpia y clara de José Ramón García Hernández, del que esperamos, por supuesto, presentar muy pronto nuevos y valiosos libros. Muchas gracias. Tiene la palabra don Pablo Casado, diputado de Ávila y vicesecretario del Partido Popular.
Gracias, Ana. Muchas gracias, presidenta. Aunque aquí soy el amigo de Joserra. Yo vengo aquí porque soy amigo de Joserra, porque le aprecio y porque le admiro. Es una persona de la que ya se ha glosado su vinculación con su tierra. Se glosará, o por lo menos hay suficientes diplomáticos y secretarios de Estado para glosar su vinculación con la vocación internacional. Pero yo quería hablar de su muralla interior, sobre todo porque la muralla interior o ese castillo interior al que siempre se refería nuestra santa es lo que yo destaco de una persona excepcional. Joserra Amparo, que es su gran muralla, es la persona sin la que yo me atrevería a decir que Joserra no es nada. Y dentro de esa muralla están los grandes palacios, que son sus 3 hijos, Imilce, Gadea, el pequeño Javier. Y dentro de esa muralla también están pues las grandes iglesias que son sus vocaciones políticas y son sus maestros. Aquí está Ángel, aquí están sus compañeros de la carrera diplomática. Hoy, precisamente, se conmemoran 25 aniversarios de la brutal guerra de Bosnia, en la que cuando algunos de los compañeros de Consejo de Ministros aquí presentes reclutaban a los talentosos diplomáticos en los momentos más difíciles y en los lugares más complejos, había personas que ahí estaban para cumplir su vocación donde más hacía falta, arriesgando todo, pero sobre todo dejando muy claro que el servicio y la vocación pública siempre merece la pena. Y dentro de esos palacios también están sus compañeros del partido. Estamos aquí en la Casa de los Españoles, pero representamos a un grupo parlamentario. Y Joserra es un hombre de partido. Aquí están sus compañeros de Ávila, aquí está el presidente de la Diputación, sus compañeros diputados provinciales, está el alcalde, están los concejales, están los dirigentes del partido. Porque es una persona que siempre ha antepuesto los intereses generales a los suyos propios y que siempre ha tenido claro que, a pesar de su vasta formación, a pesar de su ideología bien nutrida y bien ejercida, tenía que haber un andamiaje que permitiera que esas ideas tuvieran el interés público de llevarse a cabo en base a programas que luego se pudieran aplicar en las instituciones. Quizá por eso en Ávila siempre se ha ganado, y se ha ganado bien, como solemos decir Joserra, él no tiene razón, yo sí, a pesar de malos candidatos en las últimas elecciones que hemos empeorado los anteriores. Y además en el partido hace una gran labor con Andrea Levy, en la Secretaría de Estudios, dotando de un cuerpo también ideológico programático a las relaciones internacionales, en un momento en el que, tal y como viene diciendo siempre el presidente del Gobierno, hay que hablar bien de España. Y en un momento en el que, como diría el viejo Churchill, la política exterior es más que nunca una política interior. Pero él se quiere siempre poner, desde como hacían Pedro y Alfredo en La sombra de cipreses alargada de Miguel Delibes, ¿no? Mirar con perspectiva, en lo alto de los 4 postes, una imagen soñadora de Ávila bajo la nieve, porque tiene también otra vertiente. Y la vertiente de Joserra ha sido de esa persona pegada a la tierra. Aquí, pues es verdad que hablamos mucho de lo que es la Ávila histórica, la Ávila de la Santa, de los políticos andariegos, como es el caso de Joserra, que siempre ha llevado a su Ávila natal, a su Ávila y a su corazón por todo el mundo. Pero también lo ha llevado a la sociedad civil. Aquí vemos al ejército, aquí vemos a organizaciones no gubernamentales, vemos a federaciones municipales en su momento. Y Joserra es esa persona que siempre está cuando se le necesita y que intenta tener un momento para contestar a un vecino, para acercarse a un barrio, para saber exactamente por qué no ha entrado en un colegio una persona que tenía un problema, o acercarse a un pueblo a ver a un alcalde que está preocupado porque un lobo ha matado a 5 terneras la noche anterior. Y es cuando choca ver al diplomático, a la persona que acaba de aterrizar, a lo mejor de Washington o de Jerusalén, y acercarse directamente a lo que tiene que ser la política de calle y la política, sobre todo en una provincia con un entorno rural tan importante. Eso es mirar desde los 4 postes el Ávila de soñada, el Ávila nevada. Pero también es el parlamentario, ese es otro palacio dentro de su muralla interior, es el parlamentario. Y por si se le olvida, cada vez que alza un poco la vista en el hemiciclo, ve el escudo de su Ávila del Rey. Y se da cuenta que representa a una provincia que merece la pena. Decía Sabina, de Madrid, que quien ha nacido en Madrid no ha podido soñarla. Es verdad que los que habéis nacido en Ávila no habéis podido soñarla, pero yo creo que es una ciudad y una provincia que merece la pena soñarla y vivirla. Y también desde el Congreso y desde su labor parlamentaria la vive, la escribe y hace historia.
Yo creo precisamente que esa es la muralla de Joserra, y quizá por su también consustancial humildad y discreción ha querido hacer las reflexiones desde fuera. Quizá porque él cree que no está a la altura de lo que representan esos lienzos. Quizá porque piensa que todavía le queda mucho por aprender. Precisamente eso le hace ser tan inteligente. Y precisamente porque tiene esa convicción de que es fuera de esa muralla donde puede aportar más. Hoy yo a las 6 de la mañana me despertaba para sortear el atasco e ir a Espejo Público. Y en Espejo Público, en Antena 3, me encontré en el plató con Leopoldo López. Y me preguntó por Joserra. Pero es que luego, después de votar aquí, me fui a ABC, a una conferencia con el hermano de Osvaldo Payá y una expresa del Movimiento Cristiano de Liberación, y me preguntó por Joserra. Y hoy iré al Cascabel de 3TV, que Graciano no va a ir, pero ya me ha dicho, oye, te van a preguntar por Joserra, porque hoy es Joserra el que tenía que estar ahí y no tú. Ya le he dicho yo que yo para lo que estoy es para sustituirle a donde él no puede llegar. Con lo cual es fundamental que esas libertades que se defienden fuera las siga haciendo. Lo hizo hace 25 años en Bosnia, lo hace hoy en Venezuela y en Cuba, megáfono en mano, como el sábado pasado, pegando berridos en Callao y diciendo todo lo que fuera de la muralla hay que seguir conquistando, todo lo que hay que seguir fortaleciendo, todo lo que tenemos que seguir construyendo. Así que, querido Joserra, con la amistad indisimulada y, sobre todo, con la admiración, no a tu labor política, ni a tu labor parlamentaria, ni a tu labor internacional, ni a tu labor académica, sino a tu labor familiar, que es en la que yo te admiro día a día y de la que más orgullosa puedes estar, te diré que nos tendrás siempre a tu disposición y aprendiendo lo escribas o nos dejes seguir aprendiendo escuchándote. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta, queridos miembros de la mesa, querido Joserra, ministro ACB, secretarios de Estado, diputados, senadores, embajadores, diputados europeos. Bueno, ustedes que yo nunca olvido el primer amor, diputados europeos. Muchas gracias, querido Joserra, por invitarme a participar en esta presentación. Ya tuviste la amabilidad, que te agradezco de corazón, de invitarme a redactar un pobre prólogo, ¿no? Después de ver lo que han dicho todos los que me han precedido en uso de la palabra, y todavía todavía hay que esperar lo que diga la presidenta del Congreso. La verdad es que mis palabras del prólogo me han parecido muy escasas, ¿sabes? Creo que merecía haberle dedicado más tiempo al prólogo. Lo cierto es que leí el libro. No crean ustedes que todo el mundo que presenta un libro o escribe un prólogo lee el libro, ¿eh? Yo confieso que en alguna ocasión lo he hecho con toda desfachatez, ¿verdad? Pero yo lo leí. Y del libro me gustaron muchas cosas. Lo primero que hice fue fijarme en el título. Don Fernando Garrido, que fue el letrado mayor de esta casa, siempre te recordarás, Benigno, que en su curso de Derecho Administrativo siempre había etimología. Entonces, lo primero decía, oiga, antes de hablar del contenido, sitúese usted sobre lo que va a hablar. Y yo me fijé en el título. Reflexiones, bueno, claro, ¿eh? El señor Burke, el diputado de Bristol, y sus Reflections on the French Revolution de 1794. Y desde fuera de la muralla, y yo pensé, bueno, la muralla, ¿y por qué desde fuera? Claro, es un diplomático y, por tanto, su vocación es estar fuera de aquí, estar allende los mares, como en aquel verso, y ver las cosas desde fuera también. Y ese contraste, lo recordaba Pablo, de dedicar el libro a Ávila, pero situarse fuera de la muralla, ya revela por dónde van a ir los artículos. Un artículo cada semana. En una época escribía uno al mes y me costaba muchísimo. Un artículo cada semana es una tarea hercúlea. Señor director, ha explotado usted a nuestro amigo, ¿eh? Porque es
sinceramente, lo digo sinceramente, y bueno, aquí hay columnistas muy conocidos, es muy difícil escribir y es muy duro escribir un artículo cada semana, porque, como canta Serrat en una de sus canciones, las musas muchas veces pasan de ti y andan de vacaciones y no sabes sobre qué escribir. Y por eso este libro es tan rico, porque Joserra escribe sobre todo y de todo. Y eso es lo que le hace, además, ser tan divertido, porque no es el libro de un diplomático que opina sobre política internacional. Hay muchos artículos sobre la situación internacional, pero opina de múltiples cosas. Y yo supongo que elegir el tema sería también un trabajo, porque, claro, ¿qué hablo yo esta semana? Bueno, pues consigues que el libro sea un libro que no haya perdido actualidad. Yo creo que uno de los peligros que corre la recopilación de artículos es la usura del tiempo, porque el tiempo pasa muy rápidamente sobre los artículos. Lo que fue actualidad en un momento determinado, ¡paf!, ha desaparecido. Pues no, este libro, y esto anima también a la lectura, este libro tiene actualidad, no la ha perdido, está fresco. Los temas todavía, cuando uno los lee, dice, bueno, aquí hay una reflexión. Y una reflexión siempre orientada hacia dos temas de los que yo me ocupo ahora, que son la educación y la cultura. La pedagogía. Es muy importante en alguien que además está en política, que haga pedagogía, que explique el porqué de las cosas. Y hay mucha educación en este libro, hay mucha voluntad de explicar las cosas. Y luego hay mucha cultura en este libro. Es un libro fusilable, querido Joserra. Tomen ustedes nota, porque hay muchísimas citas que luego pueden utilizar en sus discursos parlamentarios. Y están bien traídas. No son, también hay otro tipo que van a los diccionarios de citas y bueno, a ver qué dice Churchill, que tú has citado antes. Yo estoy convencido que Churchill no tuvo tiempo para pronunciar todas las citas que se le adjudican. Es imposible, ¿no? Pero es así. Pero las citas, las reflexiones culturales de Joserra no son de libro de citas, son de lecturas. Y, por tanto, están enormemente bien traídas. Y luego Joserra, que tenía audiencia como ese Cristián que en San Lorenzo del Escorial no acababa el domingo, no empezaba el domingo y no terminaba el desayuno el domingo hasta que no leía el artículo de Joserra. A mí jamás me ha dicho nadie una cosa de esas. Los domingos de toda la gente que me ha leído a lo mejor alguna vez, desde luego acababan y empezaban antes de leer un artículo que yo hubiera escrito, con lo cual eso me parece envidiable. Pero esos artículos revelan también, y la presencia de tantos amigos, revelan dos cosas muy importantes, y tanto Benigno como Pablo han hecho referencia a ellos. Primero, que tú eres eso que los ingleses, por continuar en el país de Burke, ahora que se van, nosotros vamos a recordarles, tú eres eso que se llama a man for all seasons. Es decir, es una persona que está siempre ahí y que te sirve para todo. Aquí hay una cosa popular que es sirve un gol para un roto que para un descosido. Yo creo que man for all seasons suena un poco mejor. Suena mejor. Pero es verdad. Y es verdad que los que estamos en el Partido Popular sabemos que con Joserra se puede contar siempre. Y está siempre animoso y con ganas de ayudar. Siempre, con una sonrisa, ¿verdad, Pablo? Y la otra cosa que creo que caracteriza a Joserra, y lo diré también en inglés, insisto, en honor, he visto que Simon está ahí. Simon, embajador de Gran Bretaña, has visto, ¿eh? Os vais y yo me dedico a hablar inglés. Bueno. Joserra es a pair of safe hands. Es alguien en quien puedes confiar, en quien si le encomiendas algo o le haces una consulta, lo va a hacer bien. En suma, un personaje querido, un personaje admirado, que ha escrito un gran libro. Joserra, y con esto concluyo, solo tiene un defecto: no ser de Palencia. Muchas gracias.
Tiene la palabra el autor. Muchas gracias. Yo, después de todo lo que he oído, yo creo que mejor me encomiendo al Espíritu Santo y mejor no digo nada, ¿no? Presidenta, muchas gracias. A mí me has ganado con la presentación de este libro porque he estirado tu paciencia, ¿no? Y entonces ya sabes que los diputados, que somos un poco más traviesos, pues decimos que solo nos ríes a los buenos y no a los malos, pero yo ahora diré que siempre lo haces para hacernos mejores, a los buenos para hacernos mejores. Yo os quiero dar gracias a todos los abulenses. Bueno, ha venido gente de Alicante, de Chile, yo estoy sobrecogido. No, esto es algo espectacular, ¿no? Y a los diputados, que probablemente teníais cosas mejor que hacer, o eso creíais. Y aquí estáis. Y singularmente, pues le quiero dar las gracias a Ángela Cebes y a Andrea Levy, que me tiene que soportar con la misma paciencia que me soporta Pablo. Y que con su inteligencia, pues yo creo que vamos haciendo grande este Partido Popular que está saliendo como probablemente una de las grandes referencias del centro-derecha del mundo. Y para mí es un orgullo y eso se queda como orgullo. Yo le quiero dar las gracias también, los habéis visto, a mi equipo, porque aquí hay mucha gente que dedica mucho tiempo a que estéis sentados, a que hayáis recibido todos, a Nuria, Nerea, María, a todos los becarios, porque a mí tengo el defecto de personalidad que alguien se me acerca, me dice que quiere entrar en política y voy yo y le hago becario. Luego pues aguantan lo que pueden los pobres, pero ahí están, ¿no? Y luego he conseguido una cosa única, que he conseguido juntar a los 3 letrados de una promoción de Cortes juntos, a Benigno Pendás, a Íñigo Méndez de Vigo y a Rosa Ripollés, que es la que editó el libro. Me vais a perdonar, porque Amparo, que es mi mujer, pues ya la conocéis, ya sabéis que es la discreción personalizada y siempre me pide que no la cite, y entonces pues casi lo consigo. Yo soy una persona profundamente afortunada y lleno de gratitud. Cuando todos seamos historia y no futuro, como dijo una vez David Cameron, que él fue el futuro, cuando todos éramos historia, yo tendré la suerte de haber formado parte de la época de Íñigo Méndez de Vigo, de Pablo Casado, de Ana Pastor, de Benigno Pendás, a lo mejor se acuerdan de ti también, Pablo, y no necesitaré explicación. Eso es algo que es un privilegio absoluto. A lo mejor se la piden a ellos, pero esta es la historia de nuestra patria. Los que hacemos lo que servimos a nuestra patria, con nuestros aciertos y con nuestros errores, en ese pelotón humano en el que nos ha tocado servir en ese sentido burkeano. Pero tengo varias advertencias. La primera es que no lean el libro. Es mejor este otro de Burke. Mirad, el libro está lleno de ideas, de citas, de Ávila, de vidas raudales, de personas. Casi todos los que estáis aquí aparecéis con nombre, sin apellido, con nombre. Y de las circunstancias sentimentales que le hacen a un abulense que se escapó de esa muralla de los años 80, entender muy bien esos años con la ventaja de que nadie me los va a contar. Los viví. Entender bien aquella España que aceptaba los discursos de la falsa modernidad que nos imponía el socialismo, del aquí no hay playa. O que se asomó al mundo en el que estudiar en el Reino Unido era como un viaje no programado a Marte, sin querer meterme con vosotros, los que viven en esa isla maravillosa, aunque no afortunada. A Rosa Ripollés, ella me decía hace 3 días que había sido muy gallardo. Para los que no entiendan, es casi como valiente al escribir este libro. Y es esa línea que en Ávila no se entiende bien entre la inconsciencia y la valentía, querido Jesús Manuel, presidente de la Diputación, pero que algunos practicamos porque creemos en la resurrección. Las reflexiones son un libro de Ávila. Ávila, para los que no lo sepáis, algunos periodistas me lo han oído alguna vez, es un clúster político. Un clúster es un sitio donde se produce una especialización natural sin que puedas hacer nada por evitarlo. Es un sitio tan especial que con citar a Pablo Casado, a Ángela Cebes, a José María Aznar, a Adolfo Suárez, da para llenar la historia de España de los últimos 40 años. Y la podemos completar con un hecho singular que poca gente conoce. El presidente Rajoy no nació en Ávila de milagro.
Y yo creo que lo hizo con esa prudencia suya para que hubiera una natural alternancia entre gallegos y abulenses, que es muy sana. Porque el padre de Mariano Rajoy era juez en Piedrahíta, Federico, en el Valle del Corneja, y por esas cosas que tienen las grandes madres, como Amparo, sus hijos se los llevó a nacer a Santiago de Compostela, y si no, la verdad sería que es un mensaje desmolarizador para el resto de los políticos, porque habría colas para nacer en Ávila. Y por eso mis hijas han nacido en Valencia. Y porque Amparo concedió una cosa, que me casase en Mont-Saint-Rubí. Porque uno se casa de donde es la novia. Además, el sitio, como dice el humorista, es de los que hace tantísimo frío que los políticos solo pueden meter las manos en sus propios bolsillos, lo cual nos salva a todos. Para otros avisados, este no es un libro sobre Edmund Burke, al que he dedicado parte sustancial de mi vida. Probablemente la única herencia de mi hija sean los 173 libros de Burke que hay en casa. Pero ¿qué le vamos a hacer, Amparo? Qué paciencia. Pero Burke sí aparece en la página 36 por primera vez y luego lo cito alguna vez. Tampoco es un libro de matemáticas. Ayer hablaba con Julieta, querida Julieta, la directora de gabinete de la ministra, y ella, que me conoce desde que entré en Génova y entré en el Parlamento, me conoce bien, y aparece además también de verdad en algún artículo sobre la buena educación, me decía a modo de advertencia: aquí muchos van a conocer múltiples facetas de Joserra. Yo le quité el hierro que pude, porque aunque no haya convencido a Amparo, yo soy un gran tímido. Y le dije, bueno, seré un cuadrado. Y ella perseveró, no, serás un hexágono. Que a mí siempre me suena franchute, Íñigo, yo prefiero los británicos, ya lo sabes. Y para no seguir, porque se nota que es de letras, salté al icosaedro para dejar la cosa cerrada, ¿verdad, Julieta? Así que a los lectores os toca decidir si soy icosaedro regular o irregular. Es un libro de personas. Aparecéis citados casi todos los presentes en alguna circunstancia. Miguel Ángel, Sebastián, que estáis allí, Carlos, y tu mujer Teresa, José Luis, la Sábana Santa, Javier Jiménez Ugarte, Ildefonso Castro, los que hemos estado pateando esa Bruselas de antes del rescate, pues todos con nombres, ¿no? Con alguna circunstancia. Mirad, hoy Sandra Moneo, que es diputada por Burgos, con cara de circunstancias a que ponemos los políticos, me decía que, lo siento, no voy a poder venir. Le remití a la página 239 del libro, donde aparece su marido Luis y su hija Lucía, a las que todos los que las conocéis sabéis lo que significa para todos. Y casi emocionada, como se puede emocionar a alguien de Miranda de Ebro, claro, me dijo, voy. Bueno, también aparece Sherlock Holmes, pero no ha confirmado, ¿verdad, Nuria? Y es un libro de personas porque todo lo humano me interesa. Y cuando lo humano te interesa, todo te acaba interesando. Nos explica todos los que han venido antes que nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, ahí está el mío, sus sacrificios para que pudiéramos tener y ser lo que hoy somos, nuestros sueños, Leopoldo, muchas gracias, y podamos procurar libertad para que nuestros hijos puedan soñar. Ese es el sentido del baño de Pericles, que me salió un pedazo de artículo y os lo recomiendo. De la sucesión de Burke y su definición de la democracia para que los populistas de todos signos no nos confundan a los abulenses y a los seres humanos con simples moscas de verano, destrozando vidas, trayectorias e historias humanas. Ningún ser humano es intercambiable. Todos somos únicos e irrepetibles en un momento que no se volverá a dar en la humanidad. Y estamos aquí todos juntos. No quiero decir con esto que la humanidad esté pendiente del libro, pero tenemos que mirarnos bien hoy con quién estáis sentado al lado, porque no volveréis a coincidir. Y es estremecedor pensar que esto es único. Es un libro de un político que siente la vocación pública como la mayor llamada que se puede dar en la vida, que puede ser muchas cosas y todos en nuestros pequeños puestos, no el de los ministros, que son grandes, servimos a España y a los españoles. Que cuando de pequeño me contaban la biografía de Esquilo, lo que más me impresionaba era cuando insistió que en su tumba apareciera grabado su servicio público. Aquí yace un hombre que sirvió a Atenas en la batalla de Maratón, como haciéndose perdonar no haber fallecido junto a los mejores de los suyos. Por eso resuena siempre en mí el verso: si puedes escuchar la verdad que acabas de pronunciar, serás un hombre.
y lo intento de verdad. Es un libro para moderados y con sentido del humor, con un poquito de cultura, porque total no sabría, sino que si hubiéramos hecho un bestseller, Amparo, ¿qué haríamos? Tampoco parece que el de Burke nos vaya a llevar por ese camino, ¿eh? Y finalmente es un libro para conversar. Muchos sois amigos míos y sabéis que tengo grandes defectos que hacerme perdonar. El primero es mi sentido del humor, que me hace que en la conversación corta y siempre al witticism, al ingenio. Y a veces, eso es complicado, ¿verdad? Casi como Teo esta mañana, el diputado de Murcia. Pero soy de conversación larga. Y esos artículos son conversaciones que tengo con todos mis paisanos. Pocas satisfacciones, como cuando decía el ministro Íñigo, cuando me dicen, Cristian, que en San Esteban del Valle me esperan el domingo para tomarse el café con leche con mi artículo. O los mensajes de Rubén, que no falla. O los del director y su equipo el sábado a las 21:40, antes de cerrar la redacción, que parecen los extintos serenos de ¿tenemos artículo hoy? Otra de mis debilidades son los diplomáticos. Aquí hay un artículo que es Fernando el Católico, pero claro, me estoy haciendo también muy fan de los políticos, ¿eh? Porque tienen una... Ya me gustaría a mí que todos los diplomáticos tuvieran esa dedicación. Y es las cualidades que le decía Fernando el Católico que debía tener un buen diplomático, un buen servidor público. Y ahí os lo dejo. Y es un libro que es un diario, es mi diario. Casi todos los presentes aquí hemos vivido lo mismo en el mismo tiempo real. Por eso el de los indignados profesionales o el del mundo que viene lo podíais haber escrito muchos de los que estáis aquí. Lo escribí yo. Y por terminar señalo algunos, más pretenciosos, ¿no? Que es la verdad, como si fuera un manual. O el de la sábana santa, José Luis, qué privilegio tuvimos. O el desgarrador de la muerte de nuestra amiga Marta López de Lara con ese cáncer. Solo una noticia nos importaba. Empecé con Caja de Ávila y terminé con una novela sobre el cambio del milenio y los agoreros que también pasaron por Ávila en el mozárabe. Por eso este libro solo tiene una cosa clara. Es un libro que se resume en la primera página y lo diré como un susurro lleno de verdad. A Ávila y a los abulenses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, señorías y queridos amigos. Como se han dado cuenta, esto es un acto de exaltación de Ávila y de los abulenses en primer lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joserra, por ser como eres. Yo, aunque algunos no lo crean, parte de mi vida política la he hecho entre abulenses. Y aquí, en esta Cámara, aprendí de uno de los abulenses a los que más aprecio y a los que más quiero, que es mi amigo Feliciano, el doctor Feliciano, del que aprendí mucho, del que aprendimos todos mucho y que tenía alguna cosa parecida a ti, Joserra, que era la inteligencia unida a la sencillez, cosa que no es frecuente. También tenía ese cierto sentido del humor, de frase corta, que hace que a ti mucha gente no te entienda. Y eso es un problema, y sobre todo si eres político. Y decía que este es un acto de exaltación de Ávila, porque yo he tenido la fortuna de trabajar primero y aprender mucho de Feliciano, mi amigo, mi compañero de profesión, uno de los cirujanos mejores y el hombre humilde, el hombre duro y el hombre que hizo del parlamentarismo sanitario una de las cosas más nobles que se hicieron en esta Cámara, que es defender que los españoles fueran abulenses o de Zamora o de Pontevedra, tenían los mismos derechos. Y también aprendí mucho de Ángel Acebes, que hoy también está aquí,
que ha estado muchas veces en esta sala, en las reuniones de grupo parlamentario, como ministro, como compañero, como secretario, y del que hemos disfrutado y seguimos disfrutando, afortunadamente, de su amistad. También con Sebastián, que no sé si está. Sí, está allí, mírale. Sebastián tiene silla para ocupar. De Sebastián, de su prudencia y de su cariño. Y por eso hoy, escuchándote a ti, pues veía reflejado, no sé si lo da la tierra o lo dan los genes, pero muchas de las cosas de las que yo he aprendido. Y por eso, muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo en este acto. Fíjate, los actos, hay muchos actos, hay muchas presentaciones de libros, pero hay una diferencia, es quién te acompaña. Y aquí te acompañan todos. Te acompañan las raíces, te acompaña tu familia, te acompañan tus amigos, te acompañan tus letrados, te acompañan tus diplomáticos y amigos y te acompaña la gente que te quiere. Y además, en esta mesa se han dicho unas palabras preciosas, pero escritas o dichas todas con el corazón, que eso es lo más importante en un acto, porque actos hay muchos. Pero este no es un acto cualquiera, es un encuentro de amigos para celebrar que has escrito un libro muy interesante. Yo también lo he leído, querido, y también tengo que decir que no me da tiempo a leer lo que presento, porque tengo que presentar mucho. Pero sí he leído el libro de Joserra y he disfrutado con unas cuantas cosas. Y pensando en lo que yo quería decirte, y decirte de corazón, he hecho unas cuantas reflexiones que, por cierto, voy a corregir, que no sirva de precedente a Íñigo Méndez de Vigo, que es mejor entrecomillar a Churchill o a Kennedy que no entrecomillar a Pepe, a María o a Francisco para insultar a alguien como yo tengo que ver en esta Cámara. Y por eso que estás de acuerdo. Deciros que quiero compartir con vosotros algunas reflexiones de la lectura del libro de Joserra. Primero es la relativa al conocimiento. Quien no sabe, poco puede transmitir. Y el conocimiento es así. Por eso es tan acertado lo que decía el ministro, de que no se puede uno hacer erudito en una tarde ni venir a la política sin venir aprendido previamente, como también la presidenta del Parlamento no puede ser la educadora de los diputados. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Joserra, no lo digo yo, lo dice un clásico, y es verdad. Tú te conoces a ti mismo y lo reflejas. Yo diría que te transparentas en este libro, porque escribir es muy complejo. Cuando uno habla, pero sobre todo cuando uno escribe, se conoce mucho de la persona. Y escribir es, ahora que le gusta tanto a los modernos esto de transparentarse, que yo lo llamo ser sincero, pues se nota mucho en un libro. Este conocimiento no siempre es fácil de conseguir por uno mismo, ya sea porque nos faltan herramientas, a veces para conocernos, porque es muy importante la inteligencia para conocerse uno a sí mismo, y otras por ausencia de voluntad de acometer la búsqueda de conocerse a sí mismo. Pero Joserra no tiene miedo en mostrarse tal cual es. A lo largo de sus reflexiones, el autor no se oculta, es tal cual, reflexiona tal cual y transmite las ideas tal cual las piensa. No adopta máscaras y es generoso y cristalino. Es autenticidad y es falta de artificios como buen castellano. Así es Ávila. Ávila es recia, pero es auténtica. Y así son los abulenses. Por eso el poder de seducción en nuestra tierra es ese poder de seducción de la verdad, no de la posverdad, como ahora. Y el libro de Joserra está lleno de verdades. Somos conscientes de que estamos leyendo a alguien que se sincera, a una persona que comparte sus análisis y sus reflexiones. Y como lector, esta conexión directa con el escritor nos permite ser partícipes de su visión del mundo. Es que nos gusta lo que leemos,
porque compartimos lo que piensa. Esa es mi primera reflexión. La segunda hace hincapié sobre la amplitud de los temas de los que trata, de las referencias, de los espacios físicos, de los temporales que abarca este libro. Me decía Feliciano, hace muchos años, me decía, ¿sabes una cosa, Ana? Cuando he dicho que soy médico y que soy cirujano, alguno me ha dicho, ¿y tú qué vas a aportar a las leyes? Y me añadió, y mal saben que las leyes se hacen desde el conocimiento de la persona. La variedad es inmensa y por eso es tan importante y tan bueno el libro, porque tiene coherencia, porque hablar de muchas cosas tiene que tener un guión y tiene que tener coherencia, y la tiene. Y es la coherencia, pero la coherencia no se hace en un libro, es como un gran político, no se hace de un día para otro. El político es persona y es la persona luego la que es político. El libro es una unidad y eso es un mérito. No es baladí el poder hacer algo tan importante. Y sí te voy a entrecomillar a tu querido Burke, al filósofo inglés, al que yo también he leído, pero que no conozco en profundidad como tú. Pero una cosa que sí me gusta de él es eso de que la sociedad humana constituye una asociación de las ciencias, por la parte que me toca, las artes, las virtudes y las perfecciones. Como sus fines no pueden ser alcanzados en muchas generaciones, en esa asociación participan no solo los vivos, sino también los que ya no están y los que están por nacer. Y, efectivamente, esta es la asociación de Joserra. Y así, por poner un ejemplo de las cosas que me han llamado la atención, el ejemplo de Joserra al utilizar reflexiones sobre el Fernando el Católico para describir cómo debe ser el servidor público del siglo XXI, efectivamente. Casi todo está escrito ya. Yo lo que recomiendo es que algunos lean más la historia de España. Haría buena falta. O comparte sus impresiones sobre las semejanzas entre las murallas de Ávila y el castillo de Edimburgo, señor embajador, para introducirnos en el análisis de los temas candentes de la actualidad. O las citas o las referencias cinematográficas, las literarias, los ejemplos históricos, que hablan de un hombre que escribe desde el conocimiento de la historia, que es, desde luego, lo más preciado que tenemos. Y lo que te hace, ahora que dice la gente, tengo que desconectar, voy a desconectar. Y yo recomiendo siempre, no desconectes. Estudia algo de lo que otros hicieron y, sobre todo, de lo que otros se equivocaron. Y contribuye tus reflexiones a saber que compartes lo mejor de la historia, de tu país, de tu tierra, de tus raíces y del mundo. Escribes artículos sobre Estados Unidos que son clarividentes, de algunas cosas incluso que iban a ocurrir, o desde Shanghái o desde tu querida Ávila. Visión preciosa y completa, por cierto, de entender el mundo, desde lo cercano de la tierra que nos vio nacer hasta lo lejano que hemos aprendido y conocido. Y la última de mis reflexiones se centra en algunos de los valores que de forma recurrente tiene Joserra en sus artículos. Joserra cita y parafrasea a André Malraux en más de una ocasión para llegar a afirmar que el siglo XXI será democrático o no será. Coincido totalmente con él. El siglo XXI nos está trayendo grandes problemas, también algunas reflexiones a tener en cuenta, saber cómo el ser humano es capaz de avanzar muchísimo y luego es capaz de detenerse y en muchos casos retroceder. Pero de tu análisis sosegado, profundo y de largo alcance se transmite también y se entrelee que eres un hombre optimista, que siempre lo eres, que siempre miras adelante. Pero se transmiten también valores, el valor de la vocación de servicio, de la generosidad, que Joserra es, como los inteligentes son casi siempre muy generosos, algunas veces no, pero él es un hombre generoso. Lo es con sus compañeros, lo es con todos nosotros. Está siempre disponible, como decía el ministro, y siempre nos hace la vida agradable con esas cortas y pequeñas reflexiones del día a día, que conmigo hace muchas y me ayudan a sobrellevar algunos malos momentos. Además de la vocación de servicio, de la generosidad y de la inteligencia, es una persona que ha querido dedicar lo mejor
su inteligencia, su capacidad, su preparación a la política, a esta profesión que no está bien vista y que algunos pretenden denigrar. Pero él hace que nos sintamos todos orgullosos de pertenecer al ámbito político, al ámbito público, al ámbito de la gente serena y que aporta mucho a su país. Dice el autor, o sea, Joserra, tenemos un sistema que permite las voces de los que no le gusta el sistema. Qué gran reflexión, pero siempre con la sensatez y la perspectiva de que la convivencia entre diferentes se basa en la tolerancia y en el respeto al otro. Algunos lo han olvidado. Señoras y señores, queridos abulenses, querido alcalde, presidente de la Diputación, yo dije que estaba toda Ávila y los que no están representados por ustedes. Aquí está toda Ávila. Y también quería especialmente deciros a todos que hoy es un placer. Nunca esta sala está más llena que hoy. Por algo será. Además puedo hablar, nadie me interrumpe. Nadie me saca pancartas. Nadie parafrasea a Pepa, Luis, Antonio. Y por eso, pues, como se habló de etimología aquí, y se habló también de que las musas pasan de mí, espero que no hayan pasado del todo esta tarde, porque creo que hemos compartido todos, pues, primero ver a caras amigas, a caras de muchos amigos que no los vemos con tanta frecuencia como nos gustaría, a tus compañeros de toda tu trayectoria vital, a tu familia también, que es bueno que la familia escuche, que ya lo sabe seguro, pero que Joserra tiene muchos admiradores, a la persona, a sus conocimientos también, a su generosidad, pero al conjunto, a la persona, a esa persona agradable, buen compañero, buen amigo y siempre con esas palabras de apoyo a todos y de generosidad. Y decía un filósofo al que todos leeréis, habréis leído mucho, que nunca decepcionó al enfocar con un alto nivel de sabiduría moral los problemas más confusos de su época. Eso lo dice un hombre sabio, como sabio es nuestro Joserra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A Leopoldo también se levanta la sesión.